Alejandro Magno fue uno de los grandes conquistadores de toda la historia. Su gran éxito militar le permitió derrotar al poderío del Imperio Asirio, obteniendo así el control de toda aquella región. Aunque Alejandro murió joven, sus conquistas posibilitaron que la cultura griega se divulgara de gran manera, y como consecuencia, una importante ciudad griega sería el nuevo foco de atención mundial, Atenas. ¿Qué se sabe sobre el origen de esta ciudad? ¿Cómo Atenas se transforma en la gran capital cultural del mundo antiguo? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. Tenemos algunas grutas que fueron habitadas en el área de Atenas, lo que hoy se conoce como Grecia, cerca del Golfo Sarónico, en la parte sur, cerca de la región que se le llama el Ática. Allí hubieron algunos asentamientos que son prehistóricos, antes de que tengamos registros históricos. Mientras teníamos civilizaciones floreciendo en Mesopotamia y en Egipto, con literatura, con matemática, con grandes esfinges y edificios, los griegos apenas eran cazadores que se reunían en pequeñas aldeas y ellos realmente peleaban entre sí porque no vemos ningún tipo de gobierno central, solamente tribus nómadas que tenían conflictos constantes. No es hasta eso de la época de bronce tardío, a eso del 1400, que vemos floreciendo los micenios. Los micenios se convierten en importantes productores de alfarería, productores de vino, productores de aceite, y son excelentes navegantes. Vemos que más adelante ellos van a ser víctimas de los dorios, que comienzan a invadir, y eso hace también que ellos se muevan más hacia el mar e invaden a los minoanos, y más adelante llegan hasta el área levantina y se le conoce como la gente de los mares, precisamente porque ellos eran excelentes en la navegación. Atenas, en realidad, no se puede decir con exactitud el cuándo. Es cierto que hubo algunos pueblos originarios, nativos, que construyeron allí, pero fundamentalmente hay que ubicarla desde el siglo VIII, donde construyeron siempre allí la Acrópolis, ¿no es cierto? De paso, la palabra Acrópolis significa ciudad alta, y antiguamente se acostumbraba a buscar un lugar alto en donde construir por una cuestión de seguridad. Entonces, desde allí era una montaña, de roca caliza, y construyeron allí arriba, y entonces de esta manera incluso cercaron con muros, con murallas, y obviamente podían observar perfectamente hacia los distintos puntos cardinales. Atenas fue creciendo con el tiempo hasta que consigue establecerse como una de las principales ciudades-estados de la antigua Grecia. Pero ¿qué conflictos existían entre las ciudades-estados de esta región? El sistema político griego no era centralizado, a diferencia de los mesopotamios, los egipcios, que tienes un gran río. En el caso de ellos tienes el Tigris y el Éufrates. En el caso de los egipcios tienes el río Nilo. Ellos pudieron lograr tener civilizaciones centralizadas y sistemas de gobierno que eran centralizados. En el caso de las ciudades-estado griegas, están divididas por montañas, por valles, y eso también incentivó a que estas civilizaciones se mantuvieran bastante aisladas las unas de las otras. Y estas distintas ciudades-estados entraban en conflictos unas con otras. Dos muy fuertes eran
Atenas en primer lugar, Esparta por otro lado. La respuesta a estos conflictos fue diferente de acuerdo a la ciudad-estado que nosotros queremos hacer referencia. En el caso de los espartanos, ellos desarrollaron una civilización la cual estaba marcada por el militarismo. Desde pequeños, desde los 7 años, estos muchachos eran preparados para la guerra. Era una sociedad egalitaria, en la cual todo el mundo tenía más o menos el mismo terreno, el mismo tipo de casa, igualdad en esta sociedad de la parte del Peloponeso. Pero la reacción a los conflictos en Atenas fue diferente. Vemos para el siglo VI que entonces en Atenas comienza a desarrollarse la democracia. Ya para el 508 la vemos más consolidada. Vemos que estos primeros pasos que se tomaron en la dirección de la estratificación de la sociedad, vemos cómo el sistema de votos toma lugar, vemos cómo aquellas personas que estaban tal vez destacándose mucho en la sociedad eran ostracizados. Se tomaba un pedazo de alfarería, ostracón, se escribía su nombre y entonces eran echados de la sociedad ateniense. Ellos también van diseminando ese estilo democrático hacia las colonias que ellos tenían. Tienen una íntima relación con ciudades jonias, ciudades que quedaban en Anatolia, en lo que más adelante se convierte o es parte ya del imperio persa. Y ahí es que comienzan los conflictos entre los griegos de Atenas y los persas. Y esto ayuda a consolidar la hegemonía griega y el sentimiento nacional, si pudiésemos hablar de algo de eso en ese tiempo. Porque por la fuerza tienen que aliarse, tienen un enemigo en común. Y el enemigo en común es Persia. Ellos malamente le llaman medos a los medopersas. Por esa razón se habla acerca de las guerras médicas. Entonces Atenas hace alianzas tanto con Tebas como con Esparta para entonces defenderse de los persas. Los persas, tanto en la época de Darío y de Jerjes, intentaron atacar Atenas. Estas invasiones persas incentivaron la paz y la unión entre las ciudades-estados griegas. Pero una vez que los persas son derrotados, los conflictos internos vuelven a intensificarse. A pesar de la victoria de los persas sobre Atenas, el sentimiento fue agridulce, porque Jerjes contempla cómo su ejército es destruido en manos de la flota naval de los atenienses, que los sorprenden con sus trimenes, destruyen los barcos de los fenicios y entonces Jerjes tiene que irse. Lejos de ellos estar listos para un imperio, ellos comienzan a tener conflictos entre ellos. A pesar de que tenemos la época de Pericles y la época de oro, podríamos decir, de Atenas, donde se reconstruye el Acrópolis, tenemos el Partenón y tenemos todas estas estructuras, tenemos que la filosofía, el arte florece. Realmente todavía estamos impresionados por los elementos artísticos, religiosos y la democracia que florecen durante esa época. Todavía está en conflicto con Esparta. Y entonces comenzó un conflicto muy grande por el 431 entre Atenas y Esparta, conocido como la Guerra del Peloponeso. Y en esa guerra lo que hacían era precisamente unirse distintas ciudades-estados. Se unían a través de lo que fue conocido en la historia como liga. Estaba la liga de Delos, que era la liga cuya ciudad-estado comandaba, la ciudad-estado que comandaba era precisamente Atenas. Y la otra liga, Liga de Corinto, que comandaba Esparta. Y entonces entre estas dos ligas, durante un periodo de 30 años, hubo muchas guerras, hasta que finalmente Esparta logró controlar a Atenas. Pero no duró mucho tiempo el periodo de Esparta, porque inmediatamente se sublevaron tanto Atenas como otros estados y se recuperó nuevamente la democracia, que en Esparta obviamente no existía. Es después de la guerra del Peloponeso
que entonces hay paz entre estas facciones y en estas ciudades-estado, que nosotros vemos que comienza a surgir el sentimiento nacional griego en base a un jovencito llamado Alejandro. Claro está, Filipo es el que realmente comienza a poner los elementos claves para el imperio. Él desciende desde Macedonia, convence y también coerce a varias de estas ciudades, va al oráculo de Delfos, le pide sabiduría al mismo, trata de consolidar las diferentes ciudades-estado que habían estado en conflicto anteriormente, y entonces los convence de que tienen ese enemigo en común, los persas. Ahora con Alejandro se galvanizan y entonces atacan al imperio persa. Y según como hemos visto en la estatua de Daniel, de Babilonia a Persia, ahora entonces Grecia surge como un poder mundial. Las capitales de los grandes imperios antiguos siempre fueron el centro de atención político y comercial. Y con la expansión del dominio griego, Atenas no se destaca principalmente por ser un centro político, sí por ser la nueva capital cultural del mundo antiguo. La ciudad de Atenas, durante el imperio griego, ya no se convierte tanto en el centro político o el eje como estaba haciendo durante su rol de ciudad-estado. Ahora se convierte en aquel lugar central intelectual. Se convierte en el cerebro de Grecia. Se convierte en el lugar donde venían los jóvenes para educarse, no solamente en filosofía, en religión, sino también en arte y en literatura y en otras de las fuentes que tenemos de la cultura helenística que se encargan de transmitir. No solamente jóvenes griegos, sino también vienen desde diferentes partes del imperio. Llegan hasta Atenas a sus liceos y universidades a educarse y entonces regresar a sus lugares para seguir dispersando y diseminando la cultura helenística. Así que Atenas fue reconocida como la ciudad del intelecto, del raciocinio. Por eso tenemos, ¿no?, los ilustres que salen de allí, Sófocles, Sócrates, Platón, Aristóteles, Demóstenes, personajes que hoy en día todavía su influencia, su filosofía está bien marcada en la sociedad y en todos los ámbitos donde hay universidad o donde reina justamente el saber. Atenas es una de las capitales más simbólicas de toda la historia de la humanidad. El legado de su pasado permanece latente hasta los días de hoy, principalmente en lo que se refiere a la religión y a la filosofía. ¿Qué importancia tenía la mitología griega para los atenienses? ¿Cómo a partir de estas creencias comienzan a surgir los paradigmas filosóficos? Es interesante destacar el tema de la mitología, porque Atenas, sin ninguna duda, que había creado toda su filosofía, toda su política y toda su existencia a partir de la mitología, a partir de mitos. Ahora, ante la pregunta ¿qué importancia tenía la mitología? Claro está que ellos buscaban dar respuesta a lo que no entendían a través de la mitología. Muchas de estas cobraron gran importancia y a partir de esas entonces surgieron muchos armados filosóficos y por lo tanto eran intocables algunas de estas mitologías. En la antigüedad la mitología era la teología, era la filosofía. La mitología era la que explicaba la realidad física y la realidad que trasciende a lo físico, la realidad metafísica. Se utilizaban obras como la Ilíada de Homero, se utilizaban la Odisea, para explicar la actitud que debe tener el hombre ante los desafíos de la vida
incluso qué principios o qué valores debe practicar ante, vamos a decir, las cartas crueles que nos juega el destino, cuando supuestamente el panteón de los dioses decidía poner a prueba tu carácter. En la literatura griega existe también, dentro de la mitología, lo que se le llama la tragedia griega. En los mitos de tragedia griega, como el de Sísifo, aparece que un hombre tiene que tener la tenacidad de que no importa los obstáculos que encuentre en la vida, tiene que cumplir con su misión y alcanzar la victoria. La tenacidad, la perseverancia, el valor eran los mayores atributos que se destacaban en aquella época. También en las tragedias griegas aparece cuando la persona tiene que enfrentarse a la crisis. Ante la crisis no se puede racionalizar del todo, pero se buscaba que estas crisis desarrollaran una personalidad como comunidad, como atenienses dentro del pueblo. Y se les trataba de enseñar que ante las crisis lo importante es tener el valor suficiente para enfrentarla y la resignación para aceptar lo que sucede en ella. Interesantemente, Platón criticó las tragedias griegas porque él consideraba que este mundo, el mundo físico, es pasajero, que el cuerpo es transitorio, es una prisión del alma, y por lo tanto la percepción que tenemos de esta realidad no es la verdadera percepción que deberíamos tener. Así que al fomentarse que fueras valiente y enfrentaras la crisis, se desarrollaba un espíritu en la comunidad griega de unidad y de identidad ante la adversidad. Pero a Platón le preocupaba de que se definiera la realidad por lo que se percibe, por los sentidos, porque él planteaba en su escuela filosófica que la realidad trasciende los sentidos y que en realidad lo que aparentemente pasa en este mundo no es tan importante como lo que es la realidad que hay una vez que el cuerpo sea liberado de la prisión en el que está sometido. Entonces, de esta manera, ellos trataban de explicar, dar respuesta y así darle coherencia a el caos, ordenar lo que no podían comprender. Y a partir de las mitologías trataban de hacerlo. Flavio Josefo, un antiguo historiador, dice que los atenienses, aún más todavía los atenienses en todo lo que era Grecia, se los consideraba como los más píos de los griegos, los más santos por la cantidad de estatuas justamente que tenían en la ciudad. Algunos hablan de 3.000 estatuas en Atenas, ¿cierto?, en los días de Pablo, por eso impactó tanto al apóstol, ¿no? El lugar más importante de Atenas era la Acrópolis, justamente la ciudad alta, superior, la parte alta superior de la ciudad, donde era una colina de unos 160 metros, donde había varios templos famosos, de los cuales los principales y más hermosos eran el Partenón, Erección y lo que sería el templo, ¿cierto?, de Victoria sin alas. Son cosas que marcaban, ¿cierto?, que marcaban el hecho de que dentro de Atenas la mitología era parte de la vivencia diaria y entonces por eso ocupaba un rol muy importante en sus creencias. La filosofía griega se levantó en Atenas como una nueva forma de explicar la realidad. Los pensamientos y los conceptos así desarrollados son importantes e influencian a la sociedad hasta la actualidad. Por otro lado, la Biblia presenta que el apóstol Pablo fue el pionero en llevar el cristianismo a esta ciudad. Cómo este mensaje fue recibido por los atenienses y cómo contrastaba con la filosofía local. Cuando vamos hoy a Atenas y vemos las columnas y vemos los bustos y vemos los curios, los jóvenes desnudos, y vemos las diferentes imágenes, debemos pensar en Pablo. Según nos escribe el libro de Hechos, él se conmovió cuando vio la idolatría de la ciudad de Atenas. Y él, al ver todo eso, él quería compartir el Evangelio. No quiso esperar a sus amigos, él quiso compartir el Evangelio. Y fue al área donde todos estos sabios se reunían. En el ágora
allí acostumbraban a debatir, a escuchar distintas filosofías, formas de pensar, hasta tal punto que se podría decir que quizás entre ellos los atenienses se solían preguntarse o podían preguntarse qué hay de nuevo. Y entre ellos, entre los que estaban mientras el apóstol Pablo hablaba, estaban los estoicos y los epicúreos. Dos posturas filosóficas distintas, posturas filosóficas que aún en la actualidad golpean. Una de ellas, los estoicos, que se caracterizaban por la imperturbabilidad, es decir, alcanzar la felicidad sin que afecte las desgracias. Entonces, de esta manera, como que eran insensibles a las desgracias que podían sufrir. Enseñaban que la verdadera sabiduría consistía en ser dueños y no esclavos de sus circunstancias. Así que las cosas que no estaban así en su poder, ellos como que las ignoraban. El que buscaba la sabiduría se le enseñaba a ser, digamos así, indiferente al dolor, a mantener una neutralidad intelectual. Es decir, aquello que te afecta, tú lo ignoras. Y entonces creían en Dios, pero el Dios de la razón. Y entonces de esta manera tenían un pensamiento más bien panteísta. Por otro lado, en el caso de los epicúreos, creían en Dios, pero era en un Dios más bien lejano, y por lo tanto creían ellos que la felicidad la podían alcanzar solamente a través del disfrutar en esta vida, es decir, del hedonismo. Así que Epicuro consideraba las leyes humanas como simples, arreglos convencionales, y no encontraba, ¿cierto?, la necesidad de una ley moral superior o más elevada, ¿no? Por lo tanto, cada hombre podía decidir sobre la legitimidad de sus propios placeres, y la mayoría elegía justamente una vida de ocio y de desenfreno, ¿no? En el caso del apóstol Pablo, cuando él presentaba estos temas, tanto epicúreos como estoicos se reían de él. Sin embargo, parece que en algo les interesaba, porque finalmente lo invitan a que vaya hasta el Areópago. Lo invitaron al Areópago. Y allí fue el apóstol Pablo, al Areópago, a hablar específicamente con un grupo más selecto, de mayor nivel intelectual, donde se encontraban los filósofos de distintas posturas, y ahí le dieron la oportunidad de hablar y presentar la nueva doctrina, contrastándola con las filosofías de ellos. En la época del cristianismo, ya la mitología empezaba a tener competencia con el razonamiento filosófico científico que trataban de plantear grandes filósofos como Platón, Sócrates y Aristóteles. Por lo tanto, se trata de buscar una nueva explicación, una nueva ventana de la realidad, de cómo explicar las cosas que suceden en la realidad, el origen de las mismas y el propósito de ellas. Llega el cristianismo, y el cristianismo ofrece todavía una explicación mucho más convincente. Primero te presenta un Dios que no es necesariamente cruel, sino santo, y exige que su pueblo lo busque en santidad. Te presenta un Dios que se hace hombre, pero no como el mito de Hércules, sino realmente como fue anunciado miles de años antes en las Sagradas Escrituras. Y cómo este Dios, al hacerse hombre, siente, se conmueve con los hombres, y ante el momento de mayor barbarie humana, ante el momento de la mayor blasfemia contra la noción de Dios en la cruz del Calvario, este ser supremo, que simplemente se hace hombre para cohabitar con los hombres, nos demuestra el atributo más grande de Dios, que es el perdón. Ese perdón no existía en estas sociedades, sino todo lo contrario. Todo el tiempo era un perfeccionismo donde quizás una vida no daba suficiente, y la creencia de la inmortalidad del alma también se recreaba con la creencia de la reencarnación. Y entonces allí estaba ahora el apóstol Pablo, que sin ninguna duda, y conocemos por sus escritos, que él tenía
no solamente la habilidad de la pluma, sino que también la habilidad de la palabra, y que podía exponer las ideas con una facilidad muy grande. Y entonces comienza a presentar el apóstol Pablo con mucha claridad el pensamiento cristiano. Comienza a presentarlo a Cristo, incluso citando a algunos poetas y filósofos atenienses. Pero allí dice el verso 32 de Hechos 17, dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te diremos acerca de esto otra vez. Las consecuencias de la introducción del Evangelio la presenta el verso 33 y verso 34 del capítulo 17 de Hechos. Dice: y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Quiere decir que a pesar del rechazo del Evangelio, principalmente de la resurrección, hubo creyentes allí en Atenas que siguieron el Evangelio que Pablo había predicado. Atenas tuvo una recepción fría del cristianismo, en el caso de Pablo, a diferencia de Corinto o Éfeso, donde él pasó más tiempo. Pero aún así, poco a poco el cristianismo fue haciendo su mella, y entonces se convirtió, después de la caída del imperio como tal, en uno de los centros principales del cristianismo para esa parte del mundo.